críticos en la organización y gestión, y ya me detuve en lo que se refiere a los criterios de asignación de recursos. Conversaba con uno de sus compañeros y me preguntaban si esto se debía ver solo en el diseño de una política pública. En realidad, siempre hay que ver estos temas. La política pública no es un conjunto de etapas que se queman. Es más, a propósito, yo he querido traer este tema de los criterios de asignación de recursos a la conversación sobre implementación, porque muchas veces en el Perú arrastramos criterios de asignación de recursos mal diseñados y recurrentemente implementados de esta manera en la cual no necesariamente se distribuye según las necesidades de los ciudadanos. Entonces, si un programa o política pública tiene 10 años, 15 años, 5 años, y siguen ocurriendo estas distorsiones en la asignación de recursos, hay que prestarles atención y tratar de corregirlas. Definir mecanismos de transferencia de recursos que sean a su vez claros tanto hacia aquellos que participan quizás como proveedores de los servicios en el gobierno, si son entidades públicas, en el nivel local, en el nivel regional, fuera del gobierno, si los proveedores de estos servicios a los ciudadanos son entidades privadas, tener mecanismos claros de transferencia de recursos y también hacia el ciudadano, que el ciudadano entienda que no debería mantener una ayuda como la del programa Juntos si no cumple con las condiciones, o que se le explique a los ciudadanos que la idea no es perpetuarlos recibiendo un subsidio público y más bien se debe lograr un mensaje claro en términos de conseguir ciertos objetivos y que haya algo así como una graduación de los hogares que ojalá logren pasar ciertos requisitos para no estar permanentemente recibiendo un dinero del gobierno. Esos mecanismos de transferencia, la claridad sobre esos mecanismos es algo cada vez más importante en política pública para que todos tengan poco a poco información más clara y mejores incentivos. Como lo decíamos la semana pasada o en la clase pasada, es muy difícil implementar una política pública como la del programa Juntos cuando no sabemos si las decisiones que estamos tomando en la transferencia de recursos pueden generar otros incentivos no deseados. Es decir, si parejas jóvenes se ven más motivados a tener hijos, eso va en contra del efecto deseado del programa, que es reducir la pobreza. Si la forma en que transferimos recursos y las reglas de juego terminan incentivando el embarazo adolescente, otra vez nos estamos equivocando y estamos implementando de manera contraria a lo que debieran ser los objetivos de ese programa en el marco de una política de lucha contra la pobreza. Ojo con eso. Entonces, permanentemente tenemos problemas por no haber explicitado estos mecanismos de transferencia de recursos y el tipo de incentivos que contienen. La relación, entonces, entre los ejecutores y la institución responsable de un programa, de una política, es muy importante si
se traspasan recursos a cambio simplemente de meros informes de cumplimiento o si realmente vamos a pedirle a los actores de gobiernos regionales, de gobiernos locales, que cumplan metas de producción, metas de calidad en la atención. Esa es la relación entre la institución responsable y el ejecutor. Siempre es una relación contractual. De lo que se trata es de mejorar la calidad de los incentivos que contienen esos contratos. Que los contratos tengan más poder, también se dice, de incentivar buenos comportamientos. Y finalmente, esto también es increíble en nuestro país, muchos programas y políticas públicas carecen de funciones y actividades de seguimiento y evaluación. Carecen. A veces los responsables de las oficinas de planeamiento y presupuesto se encuentran abrumados por una serie de tareas cotidianas de la gestión. Manejar los recursos presupuestales, desarrollar a tiempo los programas de adquisiciones, distribuir, ojalá a tiempo también, los recursos, los insumos, es decir, labores de logística. Y al estar muy preocupados en esas legítimas tareas cotidianas, se pierde atención a una de las funciones fundamentales, que es la de hacer un seguimiento serio de las cosas. No me refiero a reportar número de informes, número de personas atendidas, sino más bien a buscar indicadores que tengan valor, como los que explicábamos en la clase anterior, cuando nos referíamos al desempeño y les contaba que se trata de una combinación de dimensiones de desempeño y de ámbitos de control. Entonces, los responsables de planificación y presupuesto de las entidades públicas tienen que prestarle más atención a los temas de seguimiento y evaluación, que sean indicadores relevantes, no estar solo concentrados en monitorear la ejecución presupuestal y algunas otras mediciones, porque hay entidades públicas que sí registran muchas cosas, pero a veces ni siquiera conversan bien las unidades de apoyo y las unidades que se llaman más de línea, y me ha tocado ver que los presupuestólogos, los expertos en planeamiento establecen en el POI y otros documentos listas de indicadores, y son un montón a veces, y a veces son un montón de indicadores que ni siquiera conocen las áreas de línea y con los que el compromiso puede ser escaso. Y necesitamos, creo yo, más bien es poder avanzar en la implementación de políticas públicas, no con tantos indicadores, quizás con un conjunto más reducido, pero de indicadores significativos. Creo que hacia ahí debería apuntar un esfuerzo serio para usar mejor los escasos recursos que como Estado tenemos en la recolección de información. En la sesión de mañana voy a darles varios tips sobre evaluación. La evaluación tiene que ser lo más independiente posible, es decir, ojalá que sea un proceso técnico. Las autoevaluaciones son muy engañosas. Las entidades públicas que implementan políticas deben apropiarse de los resultados de una evaluación, pero el tipo de evidencia que estoy mencionando desde la sesión primera sobre formulación, el tipo de evidencia que necesitamos para mejorar las políticas públicas es principalmente evidencia sobre resultados, evidencia sobre impactos. Y esa evidencia se construye con estudios que son muy técnicos, más complejos, y que es bueno que los hagan expertos, pero en una coordinación con la entidad pública que implementa una política para que la entidad se apropie de la evaluación. Ojo con eso. Y la evaluación ojalá debe ser un ejercicio técnicamente independiente para formular valoraciones correctas sobre lo bien o mal que lo hacen programas y políticas.
para saber si realmente el programa Juntos está generando todas las cosas buenas que quisiéramos, para saber si realmente Pensión 65 genera no solo una calidad de vida en los adultos mayores, sino que mantiene los esfuerzos que ya hacen los hogares para tener solidaridad con sus adultos mayores. En algunos programas de pensiones de otros países, como Pensión 65, se dice que hay un posible incentivo de los ciudadanos a trabajar un poco menos en años anteriores o a realizar un esfuerzo menor esperando un posible subsidio generoso del gobierno. Todo eso depende también del monto del subsidio. Cuando los subsidios que se entregan son muy pequeños, los ciudadanos no necesariamente van a hacer esos razonamientos. Pero en países que han tenido generosos subsidios al desempleo, por ejemplo, han tenido que poner límites. Límites del tipo, te doy un subsidio o seguro de desempleo, pero solamente por unos meses o solamente por un año. O un subsidio decreciente en el tiempo, es decir, primero más plata los primeros meses y si está pasando mucho tiempo y no encuentras trabajo, menos. A ver, yo no voy a entrar en la complejidad de las entidades públicas. Yo todo lo que estoy diciendo es que tenemos que mejorar la implementación de programas y políticas. Y los programas públicos y las políticas más valiosas deben tener actividades de seguimiento y evaluación sistemáticas. Lo que estoy diciendo también es que si nos concentramos en indicadores más valiosos, posiblemente la información del POI sea de mejor calidad y no lo que tenemos hoy día, que es muy heterogéneo dependiendo de la capacidad, voluntad de las entidades. Yo creo que no se necesita tener listas tan largas de indicadores, creo que no. Creo que pueden ser menos y de mejor calidad, más pertinentes. Pero el problema de fondo es que la cultura de construir buenos indicadores pertinentes, relevantes, parte en el momento de diseño. Heroicamente, las oficinas de planeamiento y presupuesto o las direcciones generales, no sé qué nombre tendrán dependiendo de la entidad, o gerencias en algunos gobiernos regionales, esas entidades construyen un POI supuestamente sobre la base de objetivos de política, supuestamente. Hay que reforzar esa vinculación para que el esfuerzo de esos indicadores sea más útil para la gestión. ¿Me entiendes? A eso le llamo yo un esfuerzo más sistemático de monitoreo. Y la evaluación es un ejercicio más riguroso. El monitoreo permite seguir ciertos números, la cobertura de vacunación, la oportunidad en que llegan los materiales escolares distribuidos a los establecimientos educativos, ¿sí? La cobertura de Pensión 65, ese tipo de aspectos nosotros queremos monitorear, aspectos significativos. Pero esos números solos no nos dicen nada si no sabemos qué está ocurriendo en distintas regiones, en distintos distritos, por qué unos están mejor que otros. Ese es el análisis correcto que necesitas en el ejercicio de seguimiento y evaluación. No es solamente construir buena información, es usarla bien, usarla para algo útil, valga la redundancia, y no solo para perseguir a los funcionarios de línea para que llenen formularios, ¿me entiendes? Esto es algo más significativo, ¿ya? A ver, el punto de partida es que el diseño sea correcto en entender el problema. Si tú tienes evidencia al principio,
Y bueno, si no la tuviste al principio, después, sobre la heterogeneidad de los ciudadanos, eso lo tienes que tomar en cuenta, ¿sí? En la forma en que concibes los servicios, en la forma en que te diriges a los ciudadanos y también en los indicadores. Tú puedes tener, por ejemplo, en algunos temas críticos de cumplimiento de la producción, entre comillas, de bienes y servicios, indicadores diferenciados según grupos de la población. Estoy llegando con los mismos niveles de acceso, satisfacción con la calidad de los ciudadanos a comunidades amazónicas, andinas, ciudades, ¿me entiendes? Entonces puedes hacer esa diferenciación. La puedes hacer en el momento del diseño, ojalá, y si no, en el momento de la implementación. Pero la idea es que en el momento del diseño es donde usted debería pensar cuáles son los mejores indicadores para dar cuenta de esas situaciones. La evaluación a veces llega tarde o no llega, y la evaluación te enseña también y te ayuda a corregir. Pero ojalá desde el principio lo hubieses tomado en cuenta, ¿ya? Pero de que se puede, se puede. Pero no es lo que tenemos hoy. Hoy a veces llegan ministros nuevos y de inmediato quieren hacer otro PECEM, ¿sí? De inmediato quieren hacer otro PECEM y uno se pregunta ¿por qué? Es que le vamos a dar nuevos énfasis a la política. ¿Cómo se traduce eso en mejores políticas y programas, en mejores indicadores para medir el desempeño? Y un tema más, la medición no es una verdad absoluta. Yo necesito saber por qué es diferente un número en un lugar y otro. Tengo que saber por qué una población se siente sistemáticamente perjudicada por un programa o política, mientras que otra población quizás se siente más satisfecha. ¿Por qué si estamos cumpliendo, por ejemplo, una meta de cobertura de vacunas en distritos de la zona andina y nos cuesta mucho más hacerlo en la selva? La actividad de seguimiento no hay que verla como aislada de todo lo demás. Yo aprendí mucho también sobre cómo ser flexible en los criterios de asignación de recursos cuando una vez llegaron a mi oficina unas personas que colaboraban con las campañas de vacunación del programa articulado nutricional. El resumen de la historia es que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se había construido algo así como un costo estandarizado de la vacuna, y ese costo, con algunas diferencias según características de las regiones, era lo que se distribuía finalmente, ¿sí? En esta visita, los amigos de la Amazonía estaban desesperados porque ellos se enfrentaban a un gran problema. La vacuna tenía problemas de aceptación cultural. Las personas, o muchas personas, tendían a creer que una vacuna podía ser algo maligno que inyectase a los niños una sustancia inadecuada, nociva, y que podía eventualmente alterar la naturaleza, la relación del ser humano con el ecosistema, etc. Entonces, lo que me enseñó esa visita fue que los indicadores, los números, los debes tomar con cuidado, porque incluso en la forma de implementar la política o el programa, debió preverse que hay
características culturales que de repente exigen en la Amazonía un esfuerzo mayor de difusión, de promoción, quizás tener todo un componente de campañas radiales o tareas concretas de acercamiento, comunidades, jóvenes, líderes, actividades que posiblemente no estaban previstas para otras regiones, pero que marcaban acá una diferencia. Entonces los números solos se deben interpretar con elementos cualitativos y más bien a veces también llegan primero los elementos cualitativos, que son los que te enseñan que algo con los números no anda muy bien. Eso es lo que les estoy proponiendo. Eso es implementar una política pública con un enfoque basado en desempeño. No los voy a aburrir más con esta parte porque quiero pasar a ciertos temas de incentivos, algunas notas adicionales sobre aspectos de implementación. Desarrollo rápidamente un caso que es el que me gusta para hoy del Fondo de Inclusión Social Energético para preguntarme todos los problemas de implementación que se pueden dar en los 3 fines que establecen para el programa. Por un lado, la masificación del uso de gas natural, residencial y vehicular. El segundo fin es el más innovador de todos, que consiste en crear condiciones para el uso de energías alternativas. Por ejemplo, que haya infraestructura para poder usar paneles solares, medios que se llaman fotovoltaicos. Es un tema lindo. Pero el tema 3 es el más popular, que consiste en este subsidio al balón de gas licuado de petróleo, descuento de 16 soles. Tiene algunos criterios para definir a la población que debe merecer el subsidio. Están establecidos en un reglamento. Y aquí una serie de preguntas sobre implementación. Primero, si realmente vale la pena que todos los productos o componentes establecidos en un marco lógico tengan la misma prioridad. ¿Qué antecedentes hay para decir que más vale la pena el fin número 3? La respuesta, los implementadores te enseñan y te dicen, mira, tecnológicamente, hoy en el corto plazo es más fácil avanzar en la difusión de gas licuado de petróleo mientras no existan todavía todas las redes que recién se están construyendo o armando de ductos para ampliar el acceso a lo que llamamos gas natural, residencial y vehicular, que supuestamente en unos años va a sustituir al GLP o parcialmente o totalmente. El GLP es el gas licuado de petróleo. Entonces, los técnicos te explican, que no es una cuestión de importancia política solamente, es una cuestión también de factibilidad. ¿Por dónde conviene empezar la implementación y también la asignación de los recursos, esto que he mencionado, dadas estas características reales, las restricciones que existen técnicamente hablando y no solamente lo político? Este es un programa en el que uno siempre se pregunta si los costos administrativos pueden ser más bajos o no, porque hoy aparentemente de manera muy barata se trata de llegar a la población repartiendo los vales a las empresas distribuidoras eléctricas. El resumen de esto, voy a ser muy rápido, quiero motivarte más de fondo con la anécdota, es que las empresas, según reglamento, las empresas distribuidoras eléctricas entregan vales a los ciudadanos y los empadronan, los registran. El encargado del fondo de la implementación en energía y minas no tiene todo el personal para ellos ir a calificar
si los ciudadanos merecen o no el vale de descuento. Así de simple, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Lo que traspasan para reconocer el costo en el que incurriría la empresa distribuidora eléctrica, y la empresa eléctrica es importante porque una señal de pobreza o de vulnerabilidad es tener un consumo de electricidad menor a 30 kilowatts hora mensuales, y por eso el brazo operativo es una empresa distribuidora eléctrica. El punto es que lo que el gobierno traspasa por reconocer ese esfuerzo de administración o de gestión que tendría que hacer la empresa eléctrica para llegar al ciudadano, parece que no estimula a las empresas privadas. Entonces, donde hay distribuidoras eléctricas privadas, hay muy poca participación de ellas asociándose con el gobierno para distribuir los vales. Mientras que donde hay empresas distribuidoras eléctricas públicas, simplemente la ley les establece lo que se llama en el sector público un encargo. Entonces, empresas públicas, distribuidoras eléctricas públicas, por encargo tienen que asumir el costo administrativo de repartir vales a los ciudadanos y registrarlos como beneficiarios potenciales. Si se registra bien si un ciudadano lo merece o no, eso es más difícil de hacer. Es más difícil porque hoy no hay mecanismos finos funcionando en todo el país en focalización individual. No hay. Existe uno famoso que es el sistema de focalización de hogares, SISFO. No sé si han oído hablar del SISFO. El SISFO existe, pero está en etapa de revisión. Está en etapa de revisión porque hay una nueva administración que quiere dar un carácter más técnico y el SISFO está congelado en este momento. Además, la revisión es pertinente, creo yo, porque el SISFO tuvo una primera etapa en la cual se avanzó en ciudades, es decir, en zonas urbanas, en un primer empadronamiento, y ese esfuerzo tiene dos características. Fue incompleto, parcial, uno, y dos, estos esfuerzos de levantar información sobre hogares para caracterizar su situación de vulnerabilidad y si merecen políticas públicas focalizadas, pierden fuerza porque la información se hace obsoleta varios años después. Entonces, el primer levantamiento, barrido censal que hizo el SISFO en ciertas ciudades, perdió actualidad y se tiene que revisar, y se están revisando a su vez los criterios del sistema de focalización. Entonces, al no haber un criterio claro y ya bases de datos como deberían existir en el Perú para que se usen en todos los programas públicos focalizados, entonces se ha tenido que usar este plan B. Y este plan B puede ser peligroso porque de repente lleva a que no todas las distribuidoras eléctricas quieran participar, a que el programa tenga más cobertura en ciertas zonas y que eventualmente haya errores en la correcta focalización y asignación de los recursos. Y aún no sabemos qué proporción podría estar recibiendo este balón gracias al descuento sin ser población pobre o vulnerable. Esos errores podrían existir hoy en la implementación y recién estamos aprendiendo. Las distribuidoras eléctricas no necesariamente tienen los incentivos entonces para hacer su labor, pero tampoco es trivial cómo llegar después al ciudadano, porque en la implementación de este programa, la distribuidora eléctrica entrega vales a los ciudadanos, pero los ciudadanos después van a comprar. Y cuando van a comprar, van a un punto de venta. Y el punto de venta no está en cualquier lugar. El punto de venta debe ser un agente autorizado. El agente autorizado muchas veces en el interior del Perú es un negocio pequeño, no es un gran negocio. Es un negocio pequeño y si tú no implementas un buen mecanismo para que este vendedor de gas licuado de petróleo
reciba a tiempo el efectivo que corresponde a los vales de descuento, entonces este agente de venta puede tener también incentivos o a no inscribirse y no participar, 1, o 2, incentivos a subirle el precio del balón de gas licuado de petróleo a los ciudadanos que van con su vale de descuento. ¿En qué sentido? El ciudadano va con un vale de descuento de 16 soles, pero de repente el agente vendedor dice: se van a demorar tanto en pagarme y yo soy un negocio chico y no tengo capital de trabajo, no tengo espalda financiera, entonces ya no le cobro los 35 soles que cuesta normalmente el balón, le voy a cobrar un poco más. Le voy a cobrar 37 soles, 38 soles, 40 soles, igual él tiene un descuento. Y así yo tengo un poco de colchón mientras espero que me paguen los 16 soles de ese vale que el ciudadano me entregó. Todos son temas de incentivos. Y justo muestro a propósito el caso de un programa que es complicado en su implementación, porque no es el típico programa con relación 1 a 1 entre gobierno y ciudadano. Ya, toma, te doy esto. Pero en varias políticas públicas también hay que pasar etapas, desde que diseñas hasta que implementas y llegas al ciudadano. De repente diseñas en un ministerio de salud, pero para implementar y llegar al ciudadano tienes que confiar en gobiernos regionales, gobiernos locales, profesionales de la salud. Y para todos ellos también debes establecer una estructura de incentivos. Eso es lo elemental. Entonces, importantísimo conocer a los beneficiarios. El peligro también en esta forma inicial de implementar es que si solo te concentras en lo que pueden detectar las distribuidoras eléctricas, es decir, gente que consume menos de 30 kWh por mes, se te pueden escapar de tu perspectiva de atención ciudadanos que de repente no consumen electricidad y son vulnerables, o que consumen un poquito más de electricidad y que son vulnerables. Pero se te pueden escapar ciudadanos que no consumen electricidad. Entonces, estas son algunas ideas sobre implementación. Una crítica es que en programas universales, como dije, tienes que ver cómo es la distribución de necesidades. Y ojalá tratar de que la asignación de recursos refleje esa distribución de las necesidades y los recursos vayan más donde más necesidades existen. En la focalización de algunos programas y políticas hay un tremendo problema. El tremendo problema es que tú puedes cometer 2 tipos de error al implementar. Uno se llama error de inclusión y otro se llama error de exclusión. El error de inclusión es darle una ayuda, un programa de gobierno, un apoyo de política pública a un ciudadano que no la merece. Ese es el error de inclusión. Darle pensión 65 a alguien que no es pobre, darle subsidio para el gas licuado de petróleo a un comerciante mayorista. Esos son errores de inclusión. El error de exclusión es lo contrario. Es no darle a alguien que sí necesita y merece y que de repente se queda fuera porque no te diste cuenta, porque no te alcanzó el presupuesto y lo usaste mal y le diste mucho beneficio al que no lo merecía, es decir, cometiste mucho error de inclusión y a la vez eso te va a llevar a cometer error de exclusión, porque vas a dejar a mucha gente que lo necesita afuera. ¿Sí? Entonces a veces pueden ir de la mano de manera negativa uno y el otro. Ojo con eso. Ahora bien, ¿cuál es el problema también? Tú a veces tienes que hacer sacrificios al implementar. Algo que siempre decimos en economía cuando vemos las políticas públicas es que nada es gratis. ¿A qué me refiero? Si tú te quieres poner muy exquisito para no equivocarte, es decir, para no dejar
espacio a filtraciones, no quieres que se te infiltren, como se dice en el lenguaje policial, no quieres que se infiltren personas, no quieres, pues vas a tener que gastar mucho en administración, mucho, te va a costar mucho tener un mecanismo que pueda reconocer a cada persona, a cada hogar que merece o necesita la política. Te va a costar un montón, va a ser casi inmanejable. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica de la implementación de algunos programas y políticas? Simplemente aceptan que se van a equivocar. ¿Me entiendes o no? Aceptan que se van a equivocar y dicen, tengamos un error razonable. Tengamos un error razonable significa que si se trata de resolver problemas de población que es muy pobre, y tú sabes que en una comunidad, en un centro poblado, los ciudadanos tienen características socioeconómicas parecidas, tú dirás, de repente hay uno o dos en el barrio que tienen una mejor condición. Ya, 3, 4, 5. Entonces tú dices, no voy a perder tiempo en buscarlos para excluirlos y simplemente apoyo a toda la comunidad, me equivoco un poco, pero manejo razonablemente el costo administrativo de implementar un mecanismo de selección de personas. Ese es el típico dilema que existe en la implementación de programas focalizados y también de programas universales que tienen que priorizar recursos, que es algo que ocurre a cada rato. No es que la declaración de que un programa o política en el Perú sea universal implique que ya todos los ciudadanos peruanos lo tienen. No es así. Realmente no es así. ¿Qué tenemos de universal? Pocos programas, pocas políticas. ¿Han visto cuánto tiempo esperan un montón de ciudadanos en una cárcel sin recibir sentencia? Esperan mucho tiempo, mucho tiempo en condiciones indignas. Entonces, hola Fernando, es crucial en la implementación tanto de programas universales como de programas focalizados, tener criterios e implementar criterios que permitan manejar razonablemente ese costo de administración. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno y aquí también aplica. Y ese es el balance sobre el cual les quería hablar. Otras ideas interesantes, antes de hacer algunas reflexiones finales sobre incentivos, es que ya quiero vincular aspectos de la charla de hoy, no solo con la primera sesión, sino también con la que viene mañana. Mañana vamos a hablar bastante más de monitoreo y evaluación. Pero desde que usted implementa, debe tener claras sus ideas para un plan de monitoreo, tener una estrategia que va más allá de la estrategia general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Yo me refiero a un plan de monitoreo específico, a políticas y programas relevantes, donde tienes claro cuál es el conjunto crítico de indicadores, para quién quieres información, quién la va a usar, la vas a difundir a los ciudadanos, va a ser solo para uso interno en la alta dirección del ministerio, cuál es la información que ellos necesitan, qué instrumentos vamos a utilizar. Ahí hay un tema en los planes de monitoreo. Yo confío cada vez más en la combinación de registros administrativos con encuestas. Hay que atreverse a hacer un poco más de encuestas. Encuestas que sean técnicamente sólidas en su diseño muestral, representativas. Si no se puede
o no dan los recursos, por lo menos investigación cualitativa bien hecha, porque hay técnicas cualitativas muy potentes como los grupos focales, las entrevistas en profundidad. Yo he hecho las dos cosas, investigación cuantitativa y cualitativa, y he disfrutado mucho la investigación cualitativa, muchísimo. Uno aprende un montón, conversando largo rato con la gente y escuchándola. Se necesita cada vez más eso. Los registros administrativos son incompletos, limitados, se desactualizan. Cuando tienes un programa o política y quieres llevar, por ejemplo, un padrón de beneficiarios, ¿ya? Un padrón. El registro se equivoca, las direcciones de repente ya no están, la gente se mueve de un lugar a otro o cambia de condición. Hay muertos que siguen recibiendo ayudas del gobierno. Entonces, aquí hay una combinación. Los registros administrativos deben mejorar, pero sin duda hay que tomarse más en serio las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Cuando tú tienes claro el diseño de lo que quieres implementar, es decir, cuando tienes claros los objetivos y el tipo de indicadores que necesitas, también tienes clara la periodicidad con que tienes que salir a medir. Hay algunos indicadores importantes que se refieren a la evolución de la producción, de la cantidad de bienes y servicios que entregas. Esos indicadores es razonable monitorearlos con mayor frecuencia. De repente el impacto es algo que requiere un estudio específico sobre cuyas características hablaremos mañana. Y un tema que ahora también está de moda, quiero incorporarlo, es preocuparse cada vez más por las líneas de base. En las líneas de base, lo primero que usted quiere es una buena caracterización de la población que padece el problema. Y la población que padece un problema, la población que tiene la necesidad de ser atendida, sea por una política pública universal o por una política focalizada, es una población donde pueden estar tanto los beneficiarios de un programa como aquellos ciudadanos que no reciben la ayuda del gobierno. No importa. De hecho, la línea de base que a mí más me gusta es una en la cual tomas datos tanto de ciudadanos a los que atiendes con una política o programa, como a ciudadanos que no son atendidos. A veces hay ciudadanos que no logran ser atendidos por razones presupuestales. A mí me gusta en las líneas de base incluirlos. ¿Por qué es bueno incluirlos en las líneas de base si no reciben necesariamente un programa de gobierno o una política pública? Es bueno incluirlos por dos razones. Primero, porque se supone que son población que tiene el derecho. ¿Me sigues o no? Y son una población que es parte de la población que padece una necesidad. A eso se le llama en política pública la población potencial. Potencial. Son parte de la población potencial. Y es muy bueno tratar de registrar la situación de un grupo lo más representativo posible de la población potencial, tanto de aquellos que voy a atender como aquellos que se quedan fuera. ¿Por qué? Porque la mejor política pública es la que, aún en la escasez de recursos, trata de ser justa. ¿Justa en qué sentido? Ustedes los economistas, ¿qué tienen que ver con la justicia? Todo esto tiene que ver con la justicia. Justa quiere decir que, siendo idealista, si no me alcanzó la plata para todos,
debí o atender a quienes presentaban la mayor necesidad, ¿no es cierto? ¿Sí? O si son todos parecidos en ciertas características básicas de edad, socioeconómicas, sortear. Sortear, claro, sortear. Sortear. ¿Por qué? Si tú eliges, por ejemplo, a los primeros que llegan, y están en la cola, no necesariamente son los de más necesidad. En algunos programas o políticas puede ser que sean los de más necesidad. ¿Sí? Posiblemente. Pero quizás en otro tipo de programas o políticas, los primeros que llegan son los que tienen más redes de información, quizás más contactos políticos. ¿Me entiendes? Y eso puede hacerlos sutilmente diferentes del resto de la población potencial que por razones presupuestales, que es triste, pero suele ocurrir, se va a quedar afuera. ¿Me entienden? Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. Y una pregunta muy concreta de una línea de base es: ¿son estadísticamente parecidos los que realmente logran entrar y beneficiarse con una política o programa público y aquellos que no tienen acceso? ¿Mereciéndolo? ¿Son realmente similares estadísticamente? Si fueran similares, estamos bien. Si son diferentes, una posibilidad es que hayamos focalizado correctamente, buena noticia, y haber priorizado a los de mayor necesidad. La otra posibilidad es habernos equivocado y haber sesgado al revés. Sesgar es una palabra típica que se usa en la evaluación de políticas públicas. La voy a desarrollar más el día de mañana. Ahora bien, los devuelvo otra vez a la antipática racionalidad limitada de las políticas públicas. Si usted quiere hacer bien una línea de base, no puede medir a ciegas cualquier cosa. Usted necesita volver a su diseño. Es decir, si usted hizo un diagnóstico sobre las causas de un problema, ¿por qué hay una parte de la población del Perú que cocina con energías muy contaminantes y nocivas para la salud? ¿Por qué? ¿Qué características tienen esos hogares? ¿Qué determina eso? ¿Solo características de ingresos, de localización geográfica, patrones culturales? Todos esos determinantes se llaman modelo de causalidad. Y usted debería medir todo eso. Es decir, conocer no solamente lo que se llama variable de resultado. ¿Se acuerdan? No solo conocer las variables de resultado final. Hablamos de eso el otro día. Ahora yo quiero caracterizar en una línea de base todas las variables X, les llamamos en economía las X, al resultado lo llamamos Y, que definen alguna correlación con ese resultado final. A la localización, quizás el material de la vivienda, quizás las características socioeconómicas, quizás si es el jefe de hogar, mujer u hombre, quizás los años de escolaridad, quizás si queremos estudiar algún problema de los niños, preguntar cuál es la educación de la madre o de ambos. Todo eso debe estar en una línea de base. Entonces, una línea de base no es un formulario no es un formulario de inscripción. ¿Me sigues o no? Ponga su dirección
y lo vamos a ingresar a una base de datos. Eso no es una línea de base. Una línea de base es una caracterización de la población potencial y ojalá incluya a población que no necesariamente va a llegar a recibir el programa para hacer una evaluación seria, transparente, rigurosa de los posibles sesgos que a veces tienen los gobiernos cuando entregan ciertos programas o políticas. El último punto que quiero realizar el día de hoy es un conjunto de notas muy básicas sobre incentivos, muy básicas, dado que he machacado tanto el tema y tengo la impresión de que es un tema que se conversa muy poco en las políticas públicas, muy poco. Una compañera de ustedes hace un tiempo terminó su maestría en el extranjero en políticas públicas y me comentaba que estos temas son los que ven. Mucha economía aplicada, muchas intuiciones económicas están detrás. Y lo voy a explicar rápidamente con un brevísimo marco conceptual sobre incentivos y les voy a contar una experiencia que vi personalmente. Primero, ya les expliqué el origen del problema de incentivos. El problema de incentivos radica cuando la gente tiene diferentes objetivos y no necesariamente se observa su esfuerzo. Se le llama un agente, ¿sí? Tú eres el jefe de alguien o contratas a una entidad pública o contratas personal y a ese agente le estableces metas, buscas indicadores. Ese es un camino y siempre hay que hacerlo. ¿Es costoso? Sí. Tienes algunas alternativas. Unos dicen, cierra el Estado, tengo un Estado muy pequeño y contrata todo en el mercado. Eso no te soluciona el problema. Ya lo vimos en la sección anterior. No soluciona el problema. Hay labores que intrínsecamente siempre realizará el gobierno y donde también contratar en el mercado te puede crear un montón de problemas. Puedes contratar a alguien malo, a un proveedor de baja calidad, a alguien que te estafa, que te entrega una obra pública y que después empieza a caer, un colegio que se derrumba. Eso ya lo hemos visto. Y los incentivos económicos, para mi gusto, es la combinación entre información sobre el desempeño y decisiones concretas, ¿sí? Entonces, lo fundamental en lo que llamamos el enfoque económico de los contratos es que esta simetría de información siempre existe y que cuando hay un conjunto de personas en una organización, ya es un buen incentivo ver que todos nos beneficiamos a la vez cuando ocurre algo bueno, ¿me sigues? No que solamente el jefe se lleva el jugoso salario. A eso le llamo una correlación positiva entre los pagos de la gente y los pagos del principal. En una relación contractual básica, el principal es el dueño y el agente es aquel a quien le delegamos una tarea. Un gobierno subnacional al que le transferimos una competencia en un contexto descentralizado es un agente. En este contexto, ¿me sigues o no? Es un agente que debiera trabajar o esforzarse para cumplir objetivos relevantes de política pública nacional, evidentemente respetando las heterogeneidades que existen en la región, en el distrito, etc. Esa es una de las grandes virtudes de la descentralización bien entendida, pero es un problema de agencia, como lo estoy planteando. Entonces, parte de los problemas de la descentralización tienen que ver con incentivos. Sí, también. Ahora bien, hay que tener cuidado, porque tú no puedes convertir al trabajador público en un vendedor de AFPs por comisión o en una vendedora de una tienda de departamentos, así se les llama a las tiendas de retail, que te quiere embutir que compres con la tarjeta, pero lleve también este muñeco, lleve también esto otro, y tú dices, no quiero, basta. Pero me dijo una vez acá, pero a mí me pagan por esto. Pucha.
Me dio pena. No puedes convertir a los trabajadores públicos en eso necesariamente. Los seres humanos pueden reaccionar de manera distinta a los incentivos y hay que tener cuidado. ¿Por qué? En muchos seres humanos existe algo que se llama aversión al riesgo. Suena complicado, pero es bastante fácil. Aversión al riesgo significa que si tú tienes cualquier nivel de riqueza, si tú ganas un sol más, estás mejor. Si pierdes un sol, deberías estar peor. Pero lo que tú pierdes cuando pierdes un sol en términos de tu bienestar es mayor que lo que tú ganas en términos de tu bienestar cuando ganas un sol. El mismo sol, ¿me entiendes o no? Entonces, el tema de aversión al riesgo es puramente subjetivo. Es puramente subjetivo, pero ojo que se estudia. Se estudia empíricamente y se hacen mediciones de aversión al riesgo de la gente. Repito, si tú tienes 100 soles, un sol más te da bienestar psíquico. Tener un sol menos te reduce tu bienestar. Pero cuando tú pierdes un sol, sientes que pierdes más que lo que ganas cuando ganas un solcito. Eso es aversión al riesgo. Quiere decir que en términos relativos tú le das más peso a la pérdida que a la ganancia. ¿Lo entendiste, no es cierto? Ese concepto es clave. Porque es un concepto clave en economía pública. Porque así como en el mundo privado, todos los seres humanos que tienen aversión al riesgo, conforme van teniendo capacidad de pago, empiezan a contratar seguros porque se quieren asegurar. Un seguro es un contrato en el que tú, que tienes aversión al riesgo, le transfieres a otro tu riesgo y él te dice, yo lo voy a cubrir por las pérdidas. Y le cobro por ese servicio. Eso es lo que te hace un asegurador. Cotidianamente, no es el único riesgo que usted corre, el de un accidente, el de un robo. Cotidianamente en tu trabajo las cosas pueden salir mal. Volvamos a la oficina de planeamiento y presupuesto. Los indicadores pueden darse resultados muy distintos a lo planificado, a lo que estaba en las metas. Algo ocurrió. Estamos atendiendo a agricultores y ocurrió una helada que arruinó las cosechas y nos arruinó el trabajo que estábamos haciendo en el campo, Ministerio de Agricultura. Los partos se complicaron demasiado en un hospital porque hubo incidentes fuertes de contaminación ambiental por la minería. Y la gente tiene que estar hospitalizada más días. Toda actividad humana tiene variabilidad en sus resultados. Y también lo que usted hace dentro del gobierno. Hay riesgos. Entonces, un salario fijo, aunque pobretón, es un seguro. Un 276 está, entre comillas, mejor asegurado que un CAS. ¿Me entiendes o no? Pero si el 276 de repente en algunas oficinas gana mucho menos que el CAS. Quizás en alguna oficina el CAS gana el doble y están al lado, uno al lado del otro. El 276 está asegurado. ¿Me entiendes o no? Es más, a veces es más averso al riesgo. Entonces, esto es un comportamiento fundamental en el sector público. Y por lo mismo no es fácil introducir incentivos. No es fácil. Te los van a tirar por la cabeza. Tienes que ser súper cuidadoso. No es una empresa privada donde alegremente la gente diga, ya, yo trabajo a comisión. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que funciona en el mundo entonces? Combinaciones. Combinaciones. ¿De qué? Vamos rápidamente a 2 ideas más antes de irnos y cerrar con broche de oro. 2 ideas más que se refieren justo a 2 preguntas. A 2 preguntas.
Queremos mejorar la implementación de políticas públicas. Entonces, número 1, los incentivos que conviene aplicar son como en el sector privado, principalmente dinero, money, o se puede incentivar de otra manera. Esa es la pregunta 1, típica en implementación de políticas públicas. La pregunta 2 es si algo de incentivos puedo aplicar en las políticas públicas. ¿Deben ser incentivos individuales o incentivos colectivos, grupales? Es decir, voy a evaluar a cada maestro uno por uno, miles y miles, uno por uno, y a cada uno definirle su incentivo, evaluar su desempeño y decirle, a ti te doy, a ustedes les doy un premio a cada uno de 100 soles más este mes, a otros les doy un premio de 200. ¿Puedo hacer eso? Esas son las dos preguntas. ¿Cuáles son las dos respuestas? Para la primera pregunta, se quedan cortos los incentivos monetarios. En el sector público hay otras cosas. Los argumentos a favor de dar incentivos en plata son dos. Uno, que se llama salarios de eficiencia. Si le damos más pago al trabajador, va a ser más eficiente, va a ser más empeñoso, va a ser más esforzado. Allí se da un problema esotérico de tipo estadístico, que es no entender bien, y hasta ahora no sabemos cuál es la dirección correcta de la causalidad. Es decir, ¿qué causa qué cosa? Es como el huevo y la gallina. Primero, tú le das más remuneraciones a alguien en el sector público y después se hace más eficiente y mejor trabajador, o es al revés. Primero se hace más eficiente y después le aumento la remuneración. Entonces, en este sentido, la base empírica sobre salarios de eficiencia no es tan rica como una quisiera. El otro enfoque que defendía a rajatabla que solo hubiese incentivos monetarios en el sector público es un enfoque que se parece al de los torneos deportivos. Les juro que es así. ¿Qué ocurre en un torneo deportivo? Cualquier campeonato de tenis, de fútbol, la gente solo se acuerda del campeón. En un torneo deportivo hay un alto premio para el que gana y mucho menos para todos los demás, pero todos los demás aceptan participar en el torneo. ¿Cómo se aplicaría eso en una entidad privada o en una organización pública? Que a los trabajadores les convendría aceptar un torneo para que el más empeñoso, el que mejor lo hace, se lleve él el mejor premio, que puede ser ascenso con plata, ¿sí? Y así como en el campeonato se esfuerzan todos por ganar y eso mejora la calidad del torneo, la predicción conceptual es la organización pública lo haría mejor. Todos se van a esforzar, van a aceptar que el ganador gane mucho más y de alguna manera los perdedores estarían implícitamente subsidiando al ganador. Pero lamentablemente esos enfoques han sido muy cuestionados. Y han sido muy cuestionados porque hay muchos trabajos que demuestran que ante ese tipo de incentivos monetarios como los de un campeonato en las organizaciones públicas, los trabajadores pueden tener tanto comportamientos positivos que le hacen bien a la organización pública y al ciudadano, pero también pueden tener comportamientos negativos, serrucho, franela, comportamientos improductivos. No sigo, ya lo entendieron perfectamente, mis heroicos amigos, ya lo comprendieron, son lo máximo. Y entonces, ¿qué hemos aprendido? Para la pregunta 1, que no es bueno confiar en los incentivos monetarios solamente, son peligrosos. Más bien en el sector público hay más espacio, crecientemente en países desarrollados, que para tener éxito con incentivos no monetarios. También reconocimientos, rankings de desempeño, ascensos, dar más responsabilidades.
La descentralización, entendida como asumir más responsabilidades por una entidad, es un incentivo que ha sido parte de la modernización del Estado en la implementación de sus políticas públicas en varios países. No ha habido una política sistemática de incentivos y necesitamos algo así urgentemente. De hecho, tú podrías utilizar varias estrategias como las que mencionas. La capacitación es un buen incentivo. ¿Quién no quiere progresar? En algunos países hay becas. Hay becas y se elige a los que pueden recibir esas becas para estudiar su maestría. Y el sector público le paga maestrías a su gente, o dentro del país o en el extranjero. Son incentivos potentes y que tienen un impacto interesante. Entonces, en la pregunta 1 hay espacio para incentivos no monetarios. Sin duda, primero hay que establecer mejor ciertas bases, hay que nivelar un poco el terreno, porque hay un desorden salarial muy fuerte y eso impide que podamos desarrollar mejores incentivos y por lo tanto creo que esa es una etapa que hay que realizar sí o sí. Y finalmente dije que había una segunda pregunta, si los incentivos son mejores a nivel individual o a nivel de grupo. No hay una verdad absoluta sobre esto. Los países más desarrollados en sus políticas públicas tienden a una combinación, pero se confía cada vez más en los incentivos grupales, en los colectivos, aún cuando sabes que en un grupo, en un equipo de trabajo, siempre puede haber alguien que se esfuerce menos, que saque la vuelta. Ya sabemos que hay asimetrías de información. Ocurre también cuando un grupo de estudios hace un trabajo, en fin, eso es lo que pasa. Pero aún así el incentivo colectivo parece que está funcionando mejor en varios países. Entonces, estas combinaciones híbridas son las que hoy marcan mucha diferencia, para mi gusto, en el éxito en la implementación de políticas públicas. Un caso que les contaba en el break, y con eso ya me despido, y voy a pedirles que lean algo, les voy a dejar material, es la historia de un país vecino donde casi todas las entidades públicas entran a un programa que se llama de mejoramiento de la gestión. El resumen, y con esta diapositiva me despido, es que es un programa de incentivos colectivos. Se establece una lista de indicadores y cada entidad pública firma un contrato. Y es un contrato anual, donde cada año tienes indicadores más exigentes. El resumen es que si la entidad pública cumple y el rango de cumplimiento de esos indicadores está entre 90 y 100%, todo el personal aumenta ese año su sueldo en 5% por año. Si el cumplimiento es parcial, entre 75 y 89%, la remuneración aumenta en 2.5%. Pero si tu cumplimiento es menor de 75%, cero. Y así funciona cada año, planteándole metas cada vez más exigentes a las entidades públicas. Es un mecanismo colectivo de incentivo que ahí está, funciona razonablemente bien. Entonces, no quiero cansarlos más, simplemente quería motivar algunas ideas, desafíos que tenemos en la implementación de nuestras políticas públicas, en algunos puntos relevantes en este breve espacio. Estos temas los desarrollamos en un semestre completo en la universidad, pero ojalá esto les sirva de motivación para seguir estudiando, seguir leyendo, disfrutando los materiales que estamos compartiendo con ustedes para estas charlas. Muchas gracias, tengan una muy buena noche, ha sido un gusto verlos. Que estén muy bien.